Ledesma y encantado de verlos. Muchas gracias. Disculpen, voy a cerrar acá la puerta de la oficina por el ruido, es que están en una feria de innovación. Perfecto, pues muy buenos días tengan todos los aquí presentes y los que después nos vayan a ver. Le voy a ceder la palabra al doctor Juan Francisco y al doctor Eber Betanzos en breve, únicamente darles una pequeña introducción de lo que nos convoca en este día y la realidad es que pues es un verdadero privilegio darles pues la bienvenida de nueva cuenta a esta presentación del libro de Derechos Constitucionales, una mirada desde los derechos fundamentales y los derechos económicos, sociales y culturales. Esta es una obra que nos convoca desde el compromiso ético y académico con la dignidad humana y con una perspectiva globalista y transfronteriza. Nos reunimos hoy gracias a esta colaboración que se ha hecho entre el Colegio Jurídico y Ciencias Sociales, la UNICOC, desde Colombia, y la Red Interdisciplinaria Justicia Global e Integración Americana, que es la RIGIA en México. Y vaya, este es un espacio que celebra el pensamiento crítico, el diálogo interdisciplinario y la construcción colectiva de este conocimiento. Este libro va a ser presentado por los distinguidos colegas, el doctor Eber Omar Betanzos Torres y el doctor Juan Francisco Díez Spels, perdón, y enriquecido por las valiosas aportaciones de 7 autores, que básicamente representa un esfuerzo conjunto para reflexionar sobre los derechos humanos en su dimensión constitucional, social y cultural. Así que bueno, en un mundo marcado por tensiones políticas, desigualdades estructurales, desafíos globales, sabemos que los derechos humanos no son solo una herramienta jurídica, sino más bien una promesa de justicia, una defensa de la dignidad, una invitación a la acción en realidad. Así que bueno, esta obra ya va a dar más detalle, los presentadores ya van a dar esta perspectiva más puntual, pero bueno, aportamos o la intención como autores es que queremos aportar a la comunidad académica y jurídica una mirada profunda, comprometida sobre todo, que trasciende estas fronteras y que nos interpela desde una realidad local y regional. La realidad es que queremos reiterar esta bienvenida a quienes nos acompañan en vivo y a quienes verán este encuentro posteriormente, así que les agradecemos su presencia y su interés, que este espacio sea una oportunidad para el aprendizaje, para la reflexión, para el fortalecimiento de redes que promuevan esta justicia más humana, más consciente y al final transformadora en todos los aspectos. Así que bienvenidas y bienvenidos. Y doctor Francisco y doctor Ever, les cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Al doctor Francisco, ahorita me conecto por la imagen. ¿Qué tal? Pues no sé si hay un orden establecido, doctora, sino para que podamos verlo y junto con el doctor Eber también. Adelante, doctor, como ustedes lo consideren y siéntanse libres y ahora sí que con toda flexibilidad, únicamente para aprovechar el tiempo, tenemos 40 minutos, así que pues básicamente presentar brevemente lo que ustedes consideren para esta presentación. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Eber, doctora Carla, qué gusto de verdad poder estar por acá y agradecer la invitación de Regia, de Unicoc, para poder hacer una presentación general y también un poco más puntual acerca de este libro tan interesante, con una lectura tan disfrutable. Es decir, que he encontrado conceptos e ideas muy importantes para la contemporaneidad del pensamiento acerca de los derechos humanos. Y quisiera empezar brevemente con una referencia al título y específicamente a dos palabras del título. Derechos constitucionales, una mirada desde los derechos fundamentales y los económicos, sociales y culturales. Es un título que por supuesto nos da ciertas pautas hacia la
interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos hoy en día, pero el énfasis lo quiero hacer en dos palabras particularmente, que es una mirada. Y celebro esas dos palabras, una mirada, por dos razones básicamente, y sobre todo una mirada desde. Y lo celebro por estas razones. Por un lado, al hablar de una mirada, me recuerda al tema del presente. Eh, los derechos humanos se tienen que reconocer y se tienen que pensar desde una mirada temporal, volviendo al pasado, pensando en el futuro. Pero si tomamos por ahí unas palabras, incluso dichas por San Agustín en algún momento, el pasado es memoria, el presente es visión y el futuro es perspectiva, el futuro es promesa. Al hablar de una mirada, es una invitación, o me parece que el título nos hace una invitación desde este punto de vista, a una reflexión crítica desde el presente, a volver hacia el pasado, pero también a pensar el futuro de los derechos humanos. Y el segundo punto, en este sentido, es porque si invitamos a hacer una mirada desde, implica otra idea muy interesante en este sentido, que los derechos humanos en específico, son categorías, como ya lo decía la doctora Ledesma al principio, son categorías complejas y que generan también pensamiento complejo. Los derechos no se piensan, me parece, nada más en los derechos, sino que lo debemos de pensar, o el pensamiento acerca de los derechos humanos es a través de los derechos humanos. Son categorías, categorías que nos permiten ver a través de, y que por lo tanto implican pues una invitación, como ya se refería también al principio, de reflexión crítica y de análisis crítico. Y eso pues nos lleva a los derechos en concreto que se van, que se tratan en el libro, un libro dividido en dos partes, una primera parte dedicada fundamentalmente a los derechos civiles y políticos, llamados también derechos fundamentales, donde se tratan aspectos acerca de la vida, reflexiones muy interesantes acerca de las implicaciones, entre otras cuestiones, de la eutanasia, como un derecho que está desde el contexto, por supuesto, de los derechos humanos, pero también desde el contexto bioético, por ejemplo. Y también una reflexión muy interesante acerca de la libertad de expresión y sobre todo en relación con el derecho al buen nombre. Un derecho que en ocasiones pensamos poco en el mismo, y me parece fundamental una contribución acerca de este tema dentro del contexto de los derechos fundamentales. También en una segunda parte, la segunda parte más extensa del libro, dedicada a la reflexión en torno a los derechos económicos, sociales y culturales. Por un lado, desde el contexto interamericano, con un artículo o más bien un capítulo muy relevante, de la autoría de la doctora Ledesma. No había dicho, pero en cuanto a la eutanasia, también de los doctores Hernán Alejandro Lano, que lo veo también por acá presente, Daniel Trejos, eh, con ideas pues muy relevantes acerca de un común, acerca de los derechos humanos, en el caso de esta perspectiva en torno al derecho internacional de los derechos humanos, un gran capítulo del doctor Pampillo sobre la justicia social y sobre todo la justicia social global, que integra un esfuerzo como el que hace Rigia y también UNICOC. El tema de la vivienda digna también como uno de los elementos, dice la doctora Catalina Duque, de los derechos más importantes también para reflexionar la justicia social en el día de hoy. Y por supuesto, pues una colaboración de cierre muy interesante sobre la libertad económica en el Estado constitucional y democrático del doctor Santiago Botero Gómez. Me parece, por temas de tiempo, que el tratamiento de estos derechos desde una mirada y una mirada a través de, convierte en esta obra en un referente importantísimo para la reflexión crítica acerca de los derechos humanos y de los derechos fundamentales y derechos económicos, sociales y culturales, particularmente el día de hoy.
Por ello, no me resta más que hacer un gran reconocimiento a todos los autores, ser muy enfático en la importancia de estos esfuerzos, sobre todo por dos motivos, ¿no? De estos esfuerzos de reflexión acerca de la naturaleza, contenido y alcances de los derechos humanos. Uno, por la reflexión crítica que supone, una reflexión crítica desde la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos, en un concepto tan complejo, como ya decía hace un momento, como el de los derechos humanos, que tenemos que pensar, y la realidad la pensamos hoy en día, no solamente en los derechos humanos como categorías aisladas, sino como categorías que nos ayudan a pensar la realidad en general. Y en un segundo punto de este reconocimiento, por la colaboración internacional que se refleja en este libro, con lazos que nos unen como naciones latinoamericanas en principio y en general, pero también específicamente entre México y Colombia. Me parece que tenemos que enfatizar y fortalecer estos lazos de colaboración entre naciones y entre nosotros como académicos para reflexionar con obras como esta, que se vuelve desde ya un referente muy importante para la reflexión crítica acerca de los derechos. eh, que sea también el inicio de mayores colaboraciones para continuar con estas tareas tan importantes. Pues no me queda más que agradecer de nuevo a Rigia, a Unicoc, a todos los autores aquí presentes, mi más importante y sentido reconocimiento. Pues devuelvo con esto el uso de la voz a la doctora Ledesma y también al doctor Eber Betanzos primero, pues para seguir presentando esta tan importante obra. Muchas gracias, doctor Juan Francisco. Ha sido un gusto que tú hayas sido uno de los dos especiales presentadores de esta obra. Realmente para nosotros significa mucho. La trabajamos durante algunos años, no habíamos logrado concretarla, pero pues bueno, al final de cuentas aquí está un producto que se llevó desde el apoyo y este empuje que ha tenido desde la Rigia y la Unicoc. Así que bueno, pues más que agradecida por estas palabras, doctor Juan Francisco. De verdad, Sabemos que uno. no, ha sido un gustazo. Y pues bueno, de nueva cuenta, bienvenido, doctor Eber Betanzos. Un gusto tenerte aquí presentando esta obra, volvernos a saludar y saber que pues te hiciste ahí un espacio en la agenda y pues desde el INAP, desde toda esa labor que estás emprendiendo, creo que significa mucho para nosotros tenerte en esta presentación internacional de este libro que bueno, pues ya sabes de qué se trata. Así que el micrófono es todo tuyo, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctora Ledesma. Primeramente quiero decir que para mí es un grandísimo honor poder estar en esta presentación del libro y pues además tener esta oportunidad de compartir con el doctor Díez el espacio para poder, en primer lugar, felicitar a los autores y poder compartir y platicar acerca de ella. Quiero expresar mi reconocimiento a Nicoc, a la Regía, a la doctora Ledesma y al doctor Juan Pablo Pampillo por esta deferencia que me brindan y por todo el trabajo que han desarrollado para que esta obra sea posible. Justamente en la lectura paralela de ya la versión editada de la obra, ya cuando uno lo ve como libro, estaba revisando algunas notas sobre los escritos de Copérnico, propiamente su publicación que él hace y que alcanza a ver en vida, en lecho de muerte, con el cual se produce la famosa revolución copernicana. En esa revolución copernicana, en donde la Tierra deja de ser el centro del universo y en sus diferentes lecturas aparece la razón como el centro que cuestiona absolutamente todo. Y esa razón es una razón humana. En esas reflexiones me quedé pensando o he estado pensando en la cuestión de la presencia del hombre en este universo conocido. En este universo conocido refiero porque el universo tiene un tiempo que podemos nosotros pues datar en 4.500 37 millones de años, de los cuales 3 millones de años corresponden a la especie del género Homo y 8.000 años de historia a la historia conocida de nuestra especie. Y en esa especie, que es la que nos caracteriza a nosotros como seres humanos, tenemos menos de 500 años reflexionando desde los teólogos juristas españoles en aquello que nos hace ser
especiales y diferentes bajo una visión que esté cercana a la cuestión de los derechos humanos. Prefiero esto porque si bien somos herederos de una tradición helénica en donde ya se reflexionaba acerca del hombre en múltiples preguntas y que además pues va a brevar de una tradición que es de carácter egipcia, en términos actuales, pues tenemos 500 años pensando, y con eso lleva 500 años de moda, el tema de los derechos humanos desde el encuentro de dos culturas, las culturas europeas con las culturas americanas, de pensar con los teólogos juristas españoles en qué es aquello que hace al ser humano ser tal. Esta reflexión de carácter filosófico ha llevado hacia una concepción en la cual es la idea de la dignidad humana el eje rector que se presenta dentro de las comunidades, y esas comunidades, que son comunidades humanas, están organizadas en sociedades, y en esas sociedades pues van adquiriendo características de modernidad. La modernidad tiene múltiples complejidades. Dentro de ellas se encuentra la conformación en sociedades que van adquiriendo formas de gobierno, tipos de estados, hoy más visibles desde la categorización de conceptos y estructuras de tipo normativo, y que van a conformar acuerdos dentro de los estados de justicia y equidad que dan origen a las constituciones y a los estados. ¿Y qué es lo que hace que esas comunidades se encuentren como tales y que les permitan reflexionar todos los tiempos que ellos han abrevado desde una concepción de tipo cultural en donde se suman tradiciones, posturas y corrientes de pensamiento hasta formar una sociedad y lo que ellos desean establecer y plantear como los valores y las características que van a conformar sus sociedades. Y en esos acuerdos de principios de justicia y equidad que se establecen en las constituciones es como se establecen los principios fundamentales que van a derivar en esta concepción, en primer lugar, filosófica de derechos humanos, en donde, pues, en sus concepciones de tipo pedagógica, en un primer momento, pues, hablaba de generaciones de derechos humanos, derechos de primera, segunda y tercera generación o nuevos derechos, y hace unos 40 años se dejó de hablar de generaciones de derechos humanos y más bien se habla de un concepto que es general porque siempre ha estado presente. Quiere decir que el ser humano siempre ha tenido la certeza de que es tal. Y ahí viene otra característica importante que está plasmado en el libro y que tiene que ver con que el valor de la ciencia consiste precisamente en proponer posturas, proponer hipótesis, hacer planteamientos que pueden ser demostrados, que son afirmativos o que pueden tener lecturas contrarias, y que es ese diálogo que se presenta dentro de todas ellas las que mostrará las respuestas más aproximadas a una realidad de tipo histórico. Quiero referirme en particular al tema de la eutanasia, que es un tema que está tratado de manera muy apropiada dentro del texto, en donde hace unos años, inclusive aquí en la Ciudad de México, era pensar en la eutanasia como un tema de la absoluta modernidad que correspondía a sociedades como la sociedad de Bélgica o la sociedad de Holanda, que ya había dado algunos pasos hacia la desregulación de algunas penalidades hacia la eutanasia, y que se dirige ahora hacia declaraciones de consentimiento, que es el caso mexicano, que es lo que ocurre aquí, en donde es factible y posible hacer declaratorias en este sentido. Y en esas evoluciones que se van integrando desde concepciones amplias que tienen que ver con aquello que va a definir las características de la dignidad humana en un valor tan supremo como podría pensarse que es la vida, se desdoblan dentro de la sociedad, y en ese contexto de la sociedad, cuando se habla de los derechos sociales, podemos pensar en valores que tienen que ver con la democracia. Y en esa fugacidad que hay en las instituciones de carácter social, pero al mismo tiempo permanencia. Digo permanencia porque las instituciones continúan independientemente de los tipos de gobierno y sus renovaciones periódicas que tengan. Se encuentra la fugacidad de la renovación que tienen esas autoridades en cuanto a los mandatos en los cuales se pueden ejercer estructuras de gobierno. Pensar en todas estas cuestiones
habla necesariamente de la necesidad de proponer y de plantear ideas, proposiciones respecto de qué entendemos en este momento por derechos humanos. Los derechos humanos que nosotros hablamos hoy son derechos humanos que se reflexionan con características más o menos similares desde hace 500 años, con una serie de elementos que podríamos identificar como comunes, pero que se van hacia atrás a una historia en ese concepto ampliado de historia universal, no de tipo hegeliano que abarca 8.000 años, que tiene bases en lo que pensaba el pensamiento helénico, en lo que pensaba el pensamiento egipcio, pero que tiene mucho más historia, porque la presencia del género Homo en este planeta abarca 3 millones de años, como he referido. Y en todo ese lapso hay una serie de componentes que hacen que nuestra especie sea tal y que podríamos llamarlo racionalidad, y esa racionalidad que hace en una lectura simple, mostrarnos a nosotros diferentes del resto de los animales. Es como aplicar la postura de Guillermo de Ockham, con la navaja de Ockham, de que las tesis más sencillas son las más fáciles de poder demostrar y aplicar porque son verdaderas. En este caso, si el ser humano se concibe como un ser único y especial porque está consciente que tiene una dignidad igual y equivalente a la de todos sus congéneros, eso hace pensar que es especial frente a los otros individuos, a los otros entes que están presentes en su comunidad, pero a la vez frente al resto de la creación. Y este tipo de cuestiones que parecen más cercanas a la filosofía tienen una realidad cotidiana cuando vemos cómo se trasladan en instituciones de tipo social. Y en este contexto, la propuesta de la lectura es una invitación a reflexionar esa totalidad del pensamiento, esa totalidad de la presencia humana en sus obras creadas, como en este caso es una producción como la que ha coordinado usted, doctora Ledesma, y que conforman pues una invitación a la lectura y a la provocación de reflexiones. Quiero pues agradecer este espacio y ceder el resto del tiempo al programa. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Eber. La realidad es que quisiera aportar demasiado desde toda esta perspectiva de derechos humanos en la historia, desde este jus comune latinoamericano que yo conformé o intenté hacer o proponer en mi tesis doctoral, pero que bueno, el tiempo no nos alcanza, ya haremos algún otro Zoom para platicar cada uno desde nuestra perspectiva y filosofía en el derecho, así que le voy a ceder la palabra al doctor Juan Pablo Pampillo y posteriormente al doctor Olano, como para que cerremos esta presentación, dado que no nos alcanza el tiempo. Si tenemos algunos minutitos más, nos encantaría que el doctor Santiago Botero pudiera participar, pero si no, no es una descortesía, sino que el tiempo se nos acaba. Así que, doctor Juan Pablo, bienvenido y muchas gracias por estar aquí también acompañándonos en este libro. Contrario, doctora Ledesma, muchas gracias por el favor de la convocatoria y de la moderación. Seré brevísimo con el propósito también de darle tiempo suficiente a los demás colegas que están pendientes de hacer uso de la voz. En realidad, lo único que quisiera expresar es mi agradecimiento a usted, doctora, por la organización de esta presentación. Desde luego, a los dos distinguidos presentadores que pues nos han hecho el favor de compartir sus palabras y sus impresiones sobre la lectura de este libro, a mi muy admirado y muy querido doctor Eber Betanzos, compañero de pues muchos recorridos intelectuales, y a mi también muy querido amigo Juan Francisco Díez Espels, que aunque llevamos menos tiempo de recorrido juntos, la verdad es que el mismo ha sido también igualmente provechoso y fructífero. ¿Qué decir del doctor Santiago Botero, a quien también me une una extraordinaria amistad y colaboración académica desde hace muchos años aquí en nuestra red interdisciplinaria de justicia social global e integración americana, y desde luego al muy querido y muy admirado doctor Hernán Olano, que siempre nos ha apoyado en todas estas aventuras, últimamente desde la UNICOC y desde
desde siempre en Rigía y con quien hemos tenido oportunidad también de hacer tantísimas cosas. Nada más, pues eso, una palabra de agradecimiento muy sentida para todos pues obviamente celebrar el que a pesar de que fue una publicación que tomó algún tiempo, el que finalmente saliera a la luz, gracias a los muy buenos oficios del doctor Olano, se hizo posible. Así que reiterarle también mi agradecimiento por ello y mandarles un abrazo, así sea telemático o digital, a todos los presentes en esta conferencia. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, doctor. Pues, doctor Olano, por favor, aquí te dejamos el micrófono. Sí, muy buenos días para todas y todos, doctora Carla Ledesma. Realmente sin ese entusiasmo que siempre le pusiste a esta obra, que se nos demoró bastante tiempo en salir, no la habríamos visto ni habríamos tenido también esta sesión tan interesante de hoy con los doctores Omar Betanzos y el doctor Juan Francisco Díez. Para mí, pues es un honor presentar esta obra colectiva, Derechos Constitucionales, una mirada desde los derechos fundamentales y los derechos económicos, sociales y culturales, que hace parte de la Red Interdisciplinaria de Justicia Global e Integración Americana, RIGIA, al igual que del apoyo de la Institución Universitaria Colegios de Colombia, UNICOC. Como ya se ha mencionado, se reúne a un buen grupo de docentes, tanto de Colombia como de México, dos países que sin estar con un límite físico siempre han tenido unos linderos del corazón, una unión de siempre, no solo desde la cultura, la música y particularmente el derecho. Brevemente, pues esta obra, como ya lo han dicho los presentadores, explora los derechos constitucionales en su doble dimensión. Derechos fundamentales como la vida, la libertad de expresión y el debido proceso, y derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos la educación, la salud y la vivienda, todos analizados desde diferentes perspectivas comparadas y críticas, entre los cuales están los aportes a través de los capítulos de Angélica Armenta, de Daniel Trejos, ya fallecido, de la doctora Ledesma, del doctor Juan Pablo Pampillo, de la profesora Catalina Duque, del doctor Santiago Botero y también de quien les habla. Particularmente les agradezco por haber citado varias veces. Entiendo que puede haber sido este o tal vez el otro capítulo que habla sobre derecho a la vida, pero el mío, que se refiere a la eutanasia desde 4 visiones en el derecho colombiano, que propone un análisis integral de este tema desde 4 enfoques: el moral, la religión, el derecho constitucional y el derecho normativo. Sostengo precisamente allí que el derecho a la vida es ese primus ontológico que antecede a toda legislación positiva y que la eutanasia plantea un dilema profundo entre la autonomía individual y la inviolabilidad de la vida humana. Examino la evolución jurisprudencial de la Corte Constitucional colombiana desde que trató el tema por primera vez en el ya lejano año 1997 con la sentencia 239, al igual que otros fallos, uno más reciente de 2021, con todas las implicaciones éticas y legales de una resolución del Ministerio de Salud de Colombia, que todavía está en trámite la demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa. Bueno, pero en suma, y agradeciendo ya para cerrar, este texto busca generar reflexión más que consenso, reafirmando precisamente que el valor de la vida y de la dignidad humana son el punto de partida de todo Estado social y democrático de derecho. Con esta publicación reafirmamos el compromiso académico de RIGIA como una red interdisciplinaria e internacional que reúne a muchísimos juristas, y de UNICOC con la investigación sociojurídica y con la formación de un pensamiento constitucional crítico, humanista y respetuoso de los derechos humanos. Muchas gracias, doctora Carla. Gracias a usted, doctor Olano. Es un gusto tenerlas y tenerlos aquí presentes. Y pues, doctor Santiago, nos será de mucha alegría poder escucharte unos breves minutos. Realmente tenemos a más para darles la palabra, pero bueno, se nos podría cortar esta reunión.
Y pues sin más, adelante, doctor, por favor. Vale, pues muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Seré breve. Primero, por supuesto, agradecerle a la doctora Carla por el liderazgo. Como bien decía el doctor Olano, si no hubiera sido por su empeño y su dedicación, pues esta obra posiblemente no hubiera visto la luz. Gracias al doctor Olano, al doctor Pampillo por la invitación y por supuesto un agradecimiento muy especial a los doctores Betanzos y Diez, pues por la lectura del libro y por sus valiosos comentarios. Yo quiero básicamente celebrar dos cosas, celebrar la publicación de este libro. Vamos, no todos los días se publica un libro y menos un libro de estas características donde hay un aporte sustancial desde los diversos capítulos. Uno, y un libro que además sirve, como ya se ha comentado acá, pues para fortalecer la colaboración, para fortalecer el trabajo en redes, a partir de, por supuesto, Rigía y pues con el gusto de colaborar con la UNICOC. De verdad, para mí un gusto, un honor y un privilegio. Y bueno, no solo celebrar el libro, sino también celebrar esta presentación por el gusto de encontrarnos, aunque sea virtualmente, y también porque espero que esta presentación sea el punto de partida para nuevas colaboraciones sobre diversos temas que nos reúnen, pero particularmente sobre la cuestión de los derechos humanos. Bien decía el doctor Omar en su brillante presentación que la cuestión de los derechos humanos es algo que viene, digamos, cuajándose desde varios siglos atrás y que tiene un sustrato, digamos, que se remonta a épocas pretéritas. Sin embargo, también es cierto que esta cuestión de los derechos humanos, que entre comillas, y en un buen sentido de la palabra, que el corpus discursivo de los derechos humanos ha venido a impactar de manera definitiva y definitoria quizás la comprensión misma que tenemos del derecho y la comprensión misma que tenemos del Estado desde hace unos 80 años. Así que, contrario a lo que se podría pensar, todo está por decirse y yo creo que esa es una tarea en la que nos debemos empeñar a través de las reflexiones individuales, pero también colaborativas en trabajos como el que hoy estamos presentando. Así que simplemente eso, agradecer, celebrar y por supuesto invitar a quienes aún no lo han hecho, pues a que lean el libro. Brevemente eso. Doctora Carla, muchas gracias por la oportunidad y buenos días. No, gracias a ti, doctor Santiago. La verdad es que siempre es un gusto que nos acompañes y que nos compartas toda esta perspectiva y que hayas aportado también en este libro, ¿no? Somos 7 autores los que de alguna forma nos hicimos el espacio porque nosotros como investigadores sabemos y debemos definir a dónde podemos llevar nuestras ideas, ¿no? Y de alguna forma el tiempo que nos hacemos, pues hay que ser muy puntuales para saber en qué espacios podemos realizar este aporte. Así que, sin más, doctor Juan Francisco Díez, si quieres cerrar como presentador y también al doctor Ever si está por ahí, sino ya para dar el último mensaje de agradecimiento para todos los que están aquí presentes y como ya lo decía al principio, para quienes después nos van a ver en las grabaciones de la Rigia. Así que, doctor Juan Francisco, por favor. Pues muchas gracias, doctora Ledesma. De nuevo, un gran honor haber podido participar en la presentación de este libro. Reiterar también la invitación que hace el doctor Botero a la lectura del mismo como presentador. Creo que es importante poder decir qué ideas valen la pena y que este libro en su totalidad presenta, como decía anteriormente, reflexiones muy importantes de presente con perspectiva también de pasado, pero también, ahora se decía, ¿no? Tenemos mucho que decir y mucho que pensar acerca de estas categorías que efectivamente llevamos años pensando desde hace unos 500 años y quizá previamente, y que van de alguna forma pues moldeando la manera en la que nos entendemos como seres humanos, en que entendemos las instituciones jurídicas, en la que entendemos nuestras relaciones y hacia futuro pues vendrán muchos temas de comprender las relaciones entre nosotros como seres humanos con otras realidades. Ya hoy en día pues ocurre con la naturaleza, con sistemas de inteligencia artificial, con que no perdamos la brújula jurídica y la brújula moral que nos brinda una herramienta como la de los derechos humanos fundamentados en la dignidad humana. Pues con esto cerraría
y pues reiterando la felicitación a todos los autores, autoras, a usted, doctora Ledesma, al doctor Betanzos, al doctor Pampillo, Botero, Lalo, a todos los autores y un gran agradecimiento y honor por haber podido estar el día de hoy en esta presentación. Muchísimas gracias, doctor Juan Francisco. Oigan, estoy teniendo la excelente noticia porque teníamos la duda de cómo poder compartir este libro y ahora le estoy reconfirmando con el doctor Olano. La noticia es que lo vamos a poder compartir libremente publicado en Internet. Vamos a realizar la publicación directamente en la página web de Rigia, si me lo permiten. Anoten, es www.rigia.org y ahí lo van a poder encontrar como para que todos puedan leer nuestros humildes aportaciones que hemos hecho en este libro. Así que, sin más, doctor Eber Betanzos, no sé si en 2 minutos quieras dar alguna palabra de cierre, porque si se nos corta, se nos corta. Muchas gracias. Yo solamente quiero agradecer esta amabilísima invitación y ensalzar la propuesta que se plantea aquí para que reflexionemos juntos en este libro sobre la vigencia, la actualidad y la importancia de los derechos humanos. Muchas gracias a los organizadores de este evento, a la doctora Ledesma, al doctor Pampillo, al doctor Olano, al doctor Botero, al doctor Díez por este espacio que brindan y a cada uno de las y los asistentes por estar aquí presentes. Muchas gracias y estupenda noticia que nos comparte doctora Ledesma para cerrar con broche de oro. Gracias. La sorpresa y ahora sí que la cereza del pastel fue esta conclusión y cierre del libro, así que muy contentos. Yo estoy leyendo los mensajes, estoy aceptando o admitiendo los ingresos, así que perdón que estoy ahí medio entre cámara y de lectura, pero nos dice Diana Elizabeth, antes de que se corte, felicitaciones, estimados doctores, es un privilegio y Gracias. agrado escucharlos. Jim Fadi Haikal de Unicoc. Dice, la justicia, como los derechos humanos, no es una verdad estática ni una fórmula perfecta. Es una construcción viva, moldeada por la historia, la razón y la dignidad de cada ser humano. Lo que ayer fue una lucha, hoy es un derecho. Y lo que hoy defendemos, mañana será el reflejo de nuestra humanidad. Muchas gracias, Jim o Jim. Alejandro Toledo, doctor, qué gusto saludarte. Lo estoy dirigiendo en su tesis postdoctoral, así que estoy muy contenta de que esté acá con nosotros. Y de hecho ahora nos saluda desde Florida, así que doctor, gracias por conectarte. Nos dices muchas felicidades, estimados doctores, un gran libro. Felicitaciones y felicitaciones y mucha alegría compartida en esta reunión. Les agradezco mucho haberse dado el espacio y poder compartir con nosotros esta presentación. En breve se nos corta, así que les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por todo, doctor Olano, doctor Baliño. Doctora Carla, muchísimas gracias. Les Gracias. mando un fuerte abrazo. Cuídense. Hasta luego, gracias. Bye. Hasta luego. Gracias, doctor. Saludarte, doctora. Igualmente, cuídate mucho. Felicidades. Gracias, bye.